Bueno, hoy vamos a ver la hoja, en realidad. Si no, vamos a ver otra cosa que no sea la hoja, porque también tiene muchas, aunque es poquito, tiene muchas palabras nuevas, que hay que poner hincapié con eso. Hay que prestar atención. Bueno, la hoja, entonces, la hoja se encuentra en el vástago, ¿no es cierto?, de las plantas vasculares. Son órganos que son exclusivamente para la fotosíntesis, como estamos viendo ahí en el dibujito. Ven que ingresa la energía solar, sale el oxígeno, entra el dióxido de carbono, el agua, y se elabora la materia orgánica, que después, como son plantas vasculares para toda la planta, va ese azúcar, ¿no? Esa materia orgánica que serían los azúcares. Pero no solamente fotosíntesis, sino que también la planta respira y transpira. Respira como nosotros, que ingresa el oxígeno y hace su metabolismo produciendo energía y dióxido de carbono. Y transpiración sería la evaporación que sale a través de ellas. Entonces, no es que solamente uno tiene que tener en la cabeza fotosíntesis. En todas las plantas van a haber diferencias en las hojas. Vieron que vimos las monocotiledonias y las dicotiledonias en las angiospermas, que lo que tenían de diferencia es, por ejemplo, en las nervaduras. Entonces vamos a ir viendo todas esas diferencias en las nervaduras, que las nervaduras lo que son los vasos en las hojas. Bueno, hay distintos tipos de hojas. Hay hojas que se llaman embrionales, que son los famosos cotiledones. Por eso están las monocotiledonias en las angiospermas y las dicotiledonias. Los cotiledones también se llaman embriófilos. Así que miren todos los sinónimos que hay y les pueden tomar cualquiera de ellos. Así que ojo, embrionales, cotiledones o embriófilos. Que ahí se divide un gran grupo entre monocotiledonia y dicotiledonia que ya habíamos estudiado. Después tenemos hojas que se llaman inferiores. Tenemos hojas que se llaman inferiores o catáfilas, ¿sí? Son las hojas que están bajo tierra. ¿Qué de las hojas esas que habíamos visto? ¿Se acuerdan? La cebolla. La cebolla tenía capas, y esas capas son las hojas, que adentro está la yema. Por más que sea un tallo, ese tallo tiene hojas. Bueno, esas hojas se llaman catáfilas. Por eso se dice inferiores, porque están bajo tierra. Después tenemos las hojas normales o nomófilos. Son las hojas comunes y corrientes que nosotros vemos en los árboles, en las plantas, ¿sí? Son las que hacen la fotosíntesis. Las superiores o misófilas, ¿sí? Son hojas que están en la parte, digamos, hacia arriba, ¿no? Las vamos a encontrar en la parte de arriba, ¿no? Y generalmente forman parte, protegen, son más que nada de protección, protegen flores o protegen frutos. Y las flores, ya las vamos a ver igual, pero les estoy como haciendo una introducción. Y las florales o antófilos son los pétalos y los sépalos, o sea, son las que acompañan la flor, forman parte de la flor, ¿sí? Son las hojas que son estériles, porque digamos sería la parte que no llegaría a formar el polen y los óvulos, ¿sí? Son los sépalos y los pétalos. Todas esas son hojas. Entonces ahora las vamos a analizar parte por parte. Las hojas embrionales, ¿sí? Las hojas embrionales son los cotiledones, que las monocotiledonias hay una sola, o sea, crece una sola, y en las dicotiledonias crecen dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí marca que son órganos, o sea, son hipógeas, ¿no? Dice Pisum sativum, sea maíz es el maíz, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese cotiledón queda abajo de la tierra, no sale en las monocotiledonias. Pero en las dicotiledonias, como Phaseolum vulgaris, que es el poroto,
que son dicotiledóneas, los cotiledones son epígeos. ¿Qué significa epígeos? Que salen por afuera de la tierra. O sea, yo si lo planto el poroto, voy a ver que los cotiledones salen hacia afuera. Pisum sativum es una arvejita, ¿sí? Es como la arveja también, o una arvejita de color. La arveja. Sea maíz, es el maíz. ¿Ven la diferencia entonces de las hojas embrionales, cotiledones? Las monocotiledóneas son hipógeas y las dicotiledóneas, los cotiledones son epígeos. Y puede haber uno o puede haber dos, según quienes sean. Las hojas inferiores o catáfilas, ahí vemos la imagen de abajo, son hojas, ¿sí?, que acompañan tallos subterráneos y obviamente recubren y protegen a la yema, que está dentro de la cebolla. Por ejemplo, ahí la imagen que tenemos de la cebolla. ¿No es cierto? Son hojas que generalmente no tienen color verde porque están dentro de la tierra, o sea, su función no es hacer la fotosíntesis, sino que la función generalmente es de proteger a la yema y también de almacenar sustancias de reserva. Obviamente, por eso uno piensa en el ajo, la cebolla, ¿no es cierto? Más las vamos a ver en las monocotiledóneas. Son órganos directamente epígeos, están dentro de la tierra, ¿sí? No van a salir. Y bueno, como les decía, la función de protección o almacenamiento, o ambas, ¿no? Como en la cebolla, ¿no?, que tienen las dos funciones. Y carecen de pecíolo. ¿Qué es pecíolo? Es el palito, digamos, desde la lámina de la hoja al tallo. Bueno, no lo tienen. Directamente se insertan por una ancha base. Que si usted un día sacaron la cebolla, ven que no tiene pecíolo, sino que directamente se incorporan en las raíces y en la yema. Y las nervaduras son paralelas, fíjense cuando tengan una cebolla, presten atención, porque es propio de las monocotiledóneas, que las nervaduras sean paralelas. Bueno, estas son las hojas normales, o nomófilos. Son las hojas que conocemos nosotros normalmente, que son las que generalmente constituyen el follaje, o también como alimento, como es la lechuga, la selga, la espinaca, ¿sí? Son hojas que nosotros nos alimentamos, pero son hojas verdes que realizan la fotosíntesis. Las hojas superiores o psófilos generalmente están protegiendo un órgano, que generalmente es la flor. Por ejemplo, en las calas, ¿vieron que la tienen ahí? Las calas en la imagen. Bueno, lo blanco no es la flor es solamente lo amarillo, ¿sí? Es toda esa inflorescencia amarilla que tiene. Pero lo blanco es una hoja superior, un ipsófilo, que generalmente tiene un nombre más común, que se le dice bráctea. El tilo también lo tiene. Ojo, la bráctea puede ser distinto color a las hojas, porque ustedes están viendo acá que la cala tiene hojas verdes, que son las nomófilas, pero tiene estas también que protegen a la inflorescencia. O sea, esa función de estos ipsófilos no es hacer la fotosíntesis, sino que es actuar para proteger la inflorescencia y también para atracción, para la polinización. Ven que tiene una bráctea o ipsófilo, ¿no es cierto? Bueno, el tilo en realidad tiene una hojita que es mucho más larga que las otras, pero es verde el ipsófilo. O sea que también pueden haber que hagan la fotosíntesis. ¿Y las hojas florales o antófilos, entonces, qué formaban parte? De las piezas que constituyen las flores de las plantas, ¿no es cierto? ¿No? Hay antófilos estériles, como que les decía anteriormente, que son los sépalos y los pétalos, pero ojo que también, no les dije recién, que están los antófilos fértiles, también forman parte de la flor y son antófilos, que son los estambres y los carpelos, que más que nada se le dicen esporófilos, porque son
las hojas, digamos, fértiles. Los estambres también se le dice microesporófilos y a los carpelos macroesporófilos. ¿Qué es el carpelo? Es el órgano femenino, es el que está acá. ¿Sí? Ese es el carpelo, que está formado por el ovario, el estilo o el pistilo y el estigma. ¿Sí? Y estos son los estambres, son los órganos masculinos, que está formado por el filamento y la antera, que dentro de la antera tenemos las tecas, que son bolsitas, que contienen los granos de polen. Y estos son los sépalos que generalmente tienen color verde, o sea que realizan la fotosíntesis, pero después están los pétalos que generalmente, digo generalmente porque no en todos los casos pasa, tienen otro color, ¿sí? Para atraer insectos o animales para la polinización. Y otra cosa re importante que toman, siempre entre la hoja, ¿sí? Este es el pecíolo, ¿ven? Y este es el tallo. Siempre entre el pecíolo, ¿no es cierto? Que acá puede haber una flor también. Y el tallo, siempre que hay ahí, ¿qué es eso? Una yema. ¿Sí? Siempre. Entre la hoja, el pecíolo de la hoja y el tallo hay una yema. Ojo, esa yema a veces se puede ver o no, pero siempre va a estar. Por ahí es muy chiquitita, por ahí como esta que es re grande, por la que estamos viendo en la imagen. Así que no siempre son iguales, pero tiene que estar. Un poquito de agua. Bien. Los nomófilos, que son las hojas comunes, normales. ¿De qué están formados? Acá estamos viendo una hoja de dicotiledonia. ¿Por qué? Porque las nervaduras son ramificadas. Si estuviera viendo una hoja de una monocotiledonia, las nervaduras serían paralelas. ¿Sí? Entonces, estamos viendo las partes de una hoja de dicotiledonia. ¿En qué se compone una hoja? Se compone de una lámina o limbo, que generalmente le decimos hoja a esto, y en realidad la hoja es todo. Todas estas partes que vamos a mencionar ahora. Está compuesta por la lámina o limbo, que es la porción verde del nomófilo, ¿no? Que es generalmente aplanada, es delgada, y tiene dos caras. La de arriba, que nosotros le decimos generalmente la superior, se llama adaxial. También se le dice ventral, el haz o epífilo, porque es la parte de arriba. Y la de abajo, es la inferior, es la dorsal o es la abaxial. Ahí tiene como una regla memotécnica, abajo abaxial. O hipófilo, porque es la de atrás. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí tenemos la lámina o limbo, que en realidad es la que hace la fotosíntesis. Después tenemos el pecíolo, ¿sí? Que une el tallo con la lámina, generalmente cilíndrico, a veces es muy largo, menciono un ejemplo ahí en la punta que dice Victoria Cruciana, Irupé es muy largo, 2 metros, bastante largo, pero a veces no lo tiene, que se denomina sentada o sésil, ¿sí? Cuando no tiene pecíolo. Sentada o sésil. Sentada porque es como que se sienta la lámina en el tallo, y sésil, bueno, que no tiene. Cuando no tiene pecíolo. Después vamos a encontrar una base foliar, que se le dice vaina, ¿sí? Acá la vemos como vaina, o base foliar o vaina, justamente donde el pecíolo, en el punto justo donde el pecíolo se inserta en el tallo. Podemos encontrar también estípulas. Están situadas en la base foliar, en la vaina, pero pueden estar o no, ¿sí? No es que sí o sí. A veces hay
hojas que tienen estípulas pero en forma de espina, ¿no es cierto? O en forma de zarcillo, es como una evolución que han tenido las plantas en espinas, en esa base foliar, en las estípulas, en espinas o zarcillos para tener distintas funciones. Espina para defenderse, zarcillos para poder, son como pelitos, para poder treparse la planta. ¿No? O sea, las estípulas pueden ser de gran variabilidad, como dice ahí. Pero están cerca de la base foliar, no están en este dibujito. Estarían por acá. Y acá miren, le están mostrando una yema impresionante. Acá está más chiquitita, ¿sí? La yema, que es donde está el tejido meristemático. Eso también siempre voy a encontrar entre el pecíolo. Y en el tallo, ya es del tallo, ojo, el nudo es del tallo, porque lo vimos en el tallo, es donde se inserta el pecíolo de la hoja y la yema. Y esto se llamaba entrenudo, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces esas son las partes de una hoja de una dicotiledonia. ¿Sí? Para estudiar, importantísimo, nos hacen dibujar. Así que háganse una práctica de un dibujito. ¿Sí? El que le gusta dibujar, háganse un dibujito bonito. Si no, donde se hacen ustedes los resúmenes, esquemas, también dibujen en biología, porque les hacen dibujar. No pintar ni nada, pero sí un dibujo con virome. Lámina o limbo, entonces va a tener distintas características, ¿no? Vamos a clasificar las láminas o limbo porque dijimos que tenían distintos tipos. Pueden haber hojas que tienen las nervaduras paralelas. Miren, ¿ven que tienen las nervaduras paralelas? Si se fijan el que tiene pasto en la casa, fíjense, vayan y fíjense, después de la clase, las nervaduras de la chipica, ¿sí? Del pasto. Vayan y fíjense, van a ser paralelas. Esas hojas se llaman paralelinervadas, ¿sí? Corren paralelas. Propio de las monocotiledóneas. ¿Sí? Cuando ustedes vean una planta que tiene las nervaduras paralelas, o sea, ya puedo saber que es monocotiledonia. Y puedo saber todo lo que tiene la planta sin verla. Que las raíces son fasciculadas, cómo van a ser los granos de polen, cómo van a ser las flores. ¿Ven? Es re importante saber cada parte de una planta. Y las hojas, como estamos viendo acá, con nervaduras ramificadas en un eje, ven que tienen un eje, y tienen nervaduras ramificadas, se llaman reticuladas o retinervadas. ¿Sí? Se ramifican. Propio de las dicotiledóneas. Entonces son hojas, son plantas dicotiledóneas. Dentro de estas reticuladas o retinervadas, vamos a ver hojas pinnadas, reticuladas pinnadas, por eso está en negrita acá, y hojas palmadas. ¿Qué diferencia tendrán las pinnadas de las palmadas? La pinnada tiene un eje central, ¿sí? De la que parten las demás ramificaciones. O sea que estoy viendo esta y las demás ramificaciones, ¿eh? Pinnada, retinervada, pinnada. Pero acá estoy viendo que de un punto salen varios ejes. ¿Ven? Tenés este y tenés este de este lado. ¿No? Este eje no concuerda con este. Entonces se denomina palmada. Miren, les voy a hacer un dibujito como para que se vea bien. O arriba de la hoja. Ven que salen. Después sí se van ramificando, pero nacen de un punto. En cambio acá no, es un solo eje con las ramificaciones. Acá ven que puede ser sin división, ¿vieron esas hojas redondas?
con algunos pliegues y que tienen las nervaduras desde un eje. Y de acá sí se van ramificando. Esas son palmadas, como si fueran unos dedos de la mano. Eso se llama palmada, ¿no? No. Ahí está. Bueno, y después tenemos una clasificación por la división del limbo. El limbo lámina, ¿no? Podemos tener una hoja simple cuando el limbo foliar se haya... perdón, estaba leyendo y por leer estaba leyendo mal. Cuando es una sola pieza. O sea, estas son simples. Miren, se les voy a hacer un dibujito como para que lo vean. Cuando yo tengo el tallo, el pecíolo, vieron que está la yemita. Y de acá nace, voy a hacer una pinada, pero bueno, también puede ser una palmada. ¿Sí? Esta sería una hoja simple. Porque tengo un solo limbo, una sola lámina en el pecíolo y la yema y el tallo. Eso sería el tallo. Acá va a haber un nudo, etc. Pero las hojas pueden tener el limbo dividido. O sea, voy a hacer lo mismo de este lado. Está la yema, está el pecíolo que se extiende en la nervadura central y de acá salen pequeñas laminitas. Son las de abajo, ¿ven de la imagen? Ven que acá puedo terminar en otra hojita, como no. Ahora vamos a ver las diferencias. Y estas son las nervaduras, normales. Pero ven que acá no hay yemitas. ¿Cómo diferencio si me preguntan una hoja compuesta? Esta es una hoja compuesta. ¿Cómo diferencio una hoja compuesta de una hoja simple? Con la yema, Eso tiene que contestar. Y expliquen. La yema va a estar entre el tallo y el pecíolo. En cambio, y acá también, en cambio, acá no está. Entonces yo sé que todo esto era una lámina, o sea, viene a ser la lámina. Pero no le vamos a decir más lámina, sino que le vamos a decir folíolos. Folíolos, ven acá están, folíolos. ¿Sí? Estos mini pecíolos, no le vamos a decir mini pecíolos, si no nos matan los profes, les vamos a decir peciolulos. Y acá todos se ríen de la palabra, peciolulos. ¿Sí? Son como mini pecíolos. No le van a poner mini pecíolos, peciolulos, ¿sí? Este es el pecíolo, ven que es el pecíolo común y corriente, y después toda la prolongación en donde están los folíolos se llama raquis. ¿Ven? Esto sería el raquis, es toda la parte en donde empieza los peciolulos hacia el último folíolo. ¿Se va entendiendo? Porque ya empieza ahí, está siendo un poco complicado. Pero bueno, ustedes me cuentan, ¿sí? Entonces tenemos palabras nuevas, y acá en esta parte sería hoja simple, es hoja compuesta, ¿no? Todo esto es de dicotiledonia, y puede ser compuesta, en los folíolos no hay yema. Entre el raquis y el folíolo no hay yema. Así lo tienen que explicar. ¿Estamos bien? Borro dibujitos. Los guardé, bueno, mejor. Si los quieren, me los piden. Y aparte, ¿sí? ¿Sí? Aparte, le vamos a nombrar las compuestas como impar y pinada. ¿Sí? O sea, las vamos a nombrar como pinadas. Pero guarda que la hoja simple también puede ser pinada. Ahí confunde un poco. Porque la hoja simple pinada, solo pinada, estamos hablando de las nervaduras. ¿Sí? Y palmada estamos hablando de nervaduras.
Pero si es impar y pinnada, con respecto a una hoja compuesta, estoy hablando que es impar. Es 1, 2, 3, 4, 5 folíolos. ¿Puede ser par? También sí, se va a llamar paripinada. ¿No? Paripinada sería la par, que sería sin U, o sea, serían en par. Puede ser 4, 6, ¿no? No hay ningún dibujito, pero puede ser. Las monocotiledonias, entonces, si preguntan, siempre son hojas simples. Pero las dicotiledonias puede ser simple como compuestas. Y aparte, para colmo, podemos tener los folíolos separados a su vez. Miren el paraíso, ¿sí? Separados a su vez. ¿En qué? ¿Vieron que esto era el folíolo? Bueno, esto se llama foliolulos. ¿Sí? Foliolulos, todos los chiquititos del folíolo, las divisiones del folíolo. ¿Sí? Y esto sigue siendo el peciolulo, porque es uno solo. O sea, no tenés un peciolulolo, no. El peciolulo es el mismo que el anterior. Pero tenés foliolulos ahora. ¿Sí? El peciolulo, y esto le puede, toda la extensión, a veces se le dice raquis secundario, porque este sería el raquis. Entonces, ¿cómo le decías todo esto? Raquis secundario, que es la extensión del peciolulo. La yema se sigue encontrando en esta parte. ¿Cómo se le dicen a las que tienen el folíolo con foliolulos? Bipinadas. Esta ven que es par y bipinada. Par porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6 folíolos. No foliolulos. No van a contar los foliolulos. Son muchísimos. Pero cuentan los folíolos. Si fueran impar, sería impari bipinada. Bipinada significa compuesta. ¿Sí? Muchas palabras nuevas, pero bueno, es así, se lo piden así. Ojo, pueden tener palmadas compuestas, ¿sí? Y pinadas compuestas, que son estos nombres que estamos viendo. Imparipinada o paripinada, o paribipinada o imparibipinada. Las pinadas. Ahora, ¿puede ser que la palmada sea compuesta? Sí, acá la vemos. ¿Ven? También lo mismo, el raquis, que es puntiforme, significa que es un puntito ahí, y todos son peciolulos con los folíolos. ¿Sí? El pecíolo y la base foliar con la yema. ¿Está bien hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Qué me queda? Bueno, podemos ver hasta acá, por lo menos, sin estructura de la hoja. Veamos filotaxis y adaptaciones de las hojas, ¿les parece? Filotaxis, siempre lo preguntan, y es lo más fácil, y no sé por qué siempre se lo olvidan, y siempre lo preguntan. Es de cajón, no sé, siempre agarran esa pregunta. La filotaxis es la disposición de las hojas sobre el tallo. Así tienen que explicarlo. Es cómo se van disponiendo, ¿ven? Que en esta forma es alterna, porque es una, otra en los enudos. O sea, va quedando una sola hojita en un nudo. Eso también lo pueden explicar. Cuando expliquen alterna, obviamente, ¿no? Si en cada nudo se encuentra una sola hoja, la disposición se denomina alterna. Eso es filotaxis. Puede ser opuesta, porque en cada nudo tenemos dos hojas. Y verticilada lo estamos viendo, que muchas tienen muchas hojas en un nudo, 3 o más. Siempre lo preguntan, ¿es esto nada más lo que tienen que explicar? No es nada más, no es nada más. Siempre va. No sé por qué, debe ser algo importante para los ingenieros agrónomos. Yo soy licenciada en bromatología, por eso debe ser algo que después sirve para una clasificación más compleja, etcétera. Pero bueno, se lo toman a todos. Las adaptaciones de las hojas pueden tener distintas adaptaciones, depende de dónde viene la planta. Si la planta es de un lugar, de una zona desértica, como es Mendoza, como por ejemplo en las cactáceas,
las hojas se convirtieron en espinas, no hay más hojas. Tienen espinas, los famosos cactus que están de moda ahora son tan bonitos, a mí me gustan. Tienen espinas, ¿sí? ¿Quién hace la fotosíntesis? El tallo. Esto es el tallo, ¿no es cierto? El tallo es el que realiza la fotosíntesis en sus parénquimas y también almacenan agua, porque necesitan almacenarla, porque por ahí llueve una vez cada tanto, entonces necesitan almacenar. En sus parénquimas acuíferos tienen. Después podés tener zarcillos, que es para sujetar la planta a distintos soportes, o sea, la planta es trepadora, ¿no es cierto? Y puede formarse estos zarcillos en hojas. Generalmente son las que terminan, ¿sí? Las superiores, las más de arriba, las últimas. Ojo, lo preguntan. Los zarcillos y espinas pueden tener origen caulinar. ¿Qué significa? Que son hojas, ¿sí? Como estamos viendo en este caso, que son hojas los zarcillos modificados. Con eso se van trepando. Pero guarda, los zarcillos de la vid, algo muy obviamente mendocino, que ustedes van a, que es donde los ingenieros agrónomos de la facultad de acá, de Ciencias Agrarias de acá de Mendoza, son especialistas en vid, ¿no? Por ahí en La Pampa van a ser más del ganado vacuno, pero acá es vid, ¿no? Tienen que saber entonces que los zarcillos de la vid no tienen origen caulinar, no son hojas, sino que son tallos, ¿sí? Modificados. Ojo ahí la diferencia. Bueno, me quedan 4 minutitos, así que esto lo vamos a pasar. Se los voy a explicar la clase que viene, son muchos términos, yo lo sé. Miren todo lo que es flor. Así que bueno, vayan estudiando todas las palabras nuevas. Y van a ser el punto 1, el punto 2, que es de hoja, el punto 3, miren, para poner palabras. Punto 4, qué tipo de hojas son. Hasta les dan las palabras. Si hay alguna palabra nueva, me preguntan, por ahí hay alguna palabra que está mal, ojo. La pregunta 5, la 6, que son las funciones, la 7, la 8 la pueden hacer. Bueno, la 9 es un poquito de clasificación, está bueno, en base a las hojas, la 10, y ya está porque empieza a hablar de flor, así que no. ¿Sí? Hasta la 9 y 10, si se animan, hacen hasta la 10. Total, ya lo vieron, porque es clasificación. Nada más que hay que acordarse de la clasificación para empezar a ver hoja. Así que bueno, les dejo ese trabajo práctico. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bueno, igual siempre después me pueden preguntar. Cuando hagan el trabajo práctico me van preguntando. Bueno. Bueno, entonces los dejo esta media horita que falta para que hagan trabajo práctico. Fíjense, presten atención en las reacciones, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Ahí tienen media hora para hacer reacciones y biología. Bueno, les mando un beso grande, que estén muy bien. Nos veremos el próximo jueves. Otro profe, nos vemos. Nos vemos, chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Chau, besito.